Dice así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Oramos. Señor y Padre bueno, eterno, gracias por permitirnos estar aquí reunidos juntos en libertad y con el deseo de adorarte, Señor, y recibir de ti, Señor, la palabra puntual, el consejo necesario de Dios, la dirección para nuestra vida, Padre. Guíanos a través de este tiempo en tu palabra y deja en nosotros aquello que tú ya habías planeado desde antes para que hoy lo entendiéramos, lo comprendiéramos y nos acercamos a ti confiados, Padre. En nombre de Jesús, amén. Bueno, les decía antes de entrar aquí a esta parte, recordamos que en las Biblias, en varios evangelios, dos evangelios, son los cuatro. Viene como que el subtítulo de la entrada triunfal, ¿sí? Lo que se celebra o se conmemora más bien es la entrada de Jesús a Jerusalén en la última semana que, bueno, los últimos días previos a su detención y a la crucifixión, pero también a la resurrección, ¿sí? Entonces, lo que platicamos cada vez que tocamos ese tema es que la gente ve a Jesús y empiezan a gritar como alegrándose porque Él va entrando, dice la entrada triunfal, y empiezan a poner ramas de palmas y mantos en todo el camino donde va pasando y gritan exaltándolo a Él, ¿no? De alguna manera. Pero ni los discípulos comprendían. Ese era el punto. O sea, yo tengo un poco de tema con lo de la entrada triunfal, porque finalmente la entrada triunfal creo que es todo el evento en sí, ¿no? No es solamente el hecho de que entra a Jerusalén, sino de que llega al mundo. La entrada triunfal, sí, el que entra en ese momento a Jerusalén, pero también cuando él estuvo llorando e intercediendo por todos en el Getsemaní, y también cuando está él en la cruz y está pidiendo que no se tomen en cuenta los pecados y está cumpliendo completamente la obra de salvación. Todo eso es un solo evento, ¿no? No podemos separarlo y decir, es que, mira, vamos a recordar solamente esto. No, pues que es hasta el momento que Él resucitó y Él está a la diestra de Dios. Ahí es donde decimos, la obra está completa, está hecha. Por eso lo dijo, ¿no? Consumado es, y ya todo estaba hecho. Pero ese fue un evento sobresaliente porque la gente parecía, y aparentemente para el que no conoce la historia y no ha leído, dice, wow, le estaban reconociendo. Pues estaban realmente, uno empieza a gritar y los demás continúan haciendo lo mismo, pero no entendían qué era, porque sus mismos discípulos, aquellos que estaban a un lado de él, hasta que Jesús resucitó y estuvo en medio de ellos, fue que fue abierto su entendimiento, dice la palabra,
Y ahí se dieron cuenta de todo lo que habían escuchado de Jesús durante años y no lo entendieron. Gracias a Dios tenemos la, la palabra en la mano, aunque para entenderla también necesitamos que Él abra nuestro entendimiento. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. De otra manera tampoco vamos a comprender, vamos a entender lo que dice la Biblia. Pero espiritualmente no vamos a comprender el peso eterno que tiene para ti y para mí, para todo aquel que ya se haya entregado a las manos de Jesucristo. Entonces, de eso se trataba, ¿no? Estaba llegando a sus últimos días y él lo sabía y él se angustiaba porque, oye, imagínate que sabes que algo malo te va a pasar y puedes incluso sentir lo que te va a suceder, o sea, esperemos que nunca, pero que sé que me voy a estrellar o que me voy a caer en el carro en una fosa y sé qué partes de mi cuerpo van a ser cortadas, qué huesos se van a quebrar, el dolor que voy a sentir lo conozco. ¿Cómo imaginas que Jesús lo podía interpretar eso sino con angustia, ¿no? Era un cuerpo que sentía, sudaba y tenía hambre, ¿sí? Todo lo sentía, era un cuerpo humano, pero con una esencia totalmente divina, 100% humano, 100% Dios. Pero esto es lo que ocasionaba en él también, y no porque no quisiera hacerlo, porque dijo, no se haga mi voluntad, ¿sí? Sino la tuya. Si puedes, pasa, pero Jesús sabía que no podía pasar, porque el hombre no había hecho ningún mérito como para ser salvo por sí mismo, y no lo ha hecho aún, nada más. Como se dice en el argot cristiano, ¿no? Lo único que pusimos en el evento de la salvación fue el pecado, es lo único que pusimos, porque es lo que perdona, y si nuestro corazón realmente está arrepentido y buscamos a Jesús, entonces tenemos salvación. Pero solamente pusimos lo malo que hay en nosotros, ¿sí? Pero nos redimió. Y esto es lo que venimos hoy a seguir leyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte, si se alcanza a ver el título, por amor a los escogidos, dice Pablo. A raíz de esa obra de salvación que Pablo en su momento no entendió, al contrario, celoso de las cosas de Dios, perseguía a los cristianos y perseguía a aquellos que creían en Jesucristo y los entregaba a la muerte, y a sus pies morían, pies dije, pero parece que se confundió, a sus pies apedreaban a uno, apedreaban a otro, a sus pies, porque él consentía que así sucediera, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensaba que estaban blasfemando contra Dios. Sin embargo, Jesús mismo le abrió los ojos y le hizo ver que era al revés, que estaba equivocado. Y Él es el que está hablándonos ahora en las cartas pastorales de qué es lo que tenemos que ver, pensar, creer y seguir aquí. La semana pasada el tema era ¿en quién has creído? Porque así Pablo lo mencionó, ¿no? En el capítulo 1. Yo sé en quién he creído. Y yo les dije, hay una barrabasada, dirían los maestros de español, que les dije que era un presente progresivo y era un pretérito perfecto, ya lo investigué, ¿sí? Que en quién he creído, o sea, pasado que continúa, o sea, que continúa sucediendo, en quién he creído, que es realmente lo que le daba la fuerza, ¿sí? El valor y el poder resistir todo lo que vivía por causa del Evangelio, a final de cuentas por causa de Jesucristo. ¿Y quién de nosotros estaría ahorita que dijera yo es dispuesto a sufrir lo que Pablo vivió como creyente? También vimos
que la mayoría de los de Asia lo habían abandonado. Porque lo que les acabo de preguntar, tal vez era una forma de decir, tú vas a levantar la mano, vas a seguir hasta donde estoy yo por tu fe en Jesús. Y tuvieron miedo de ser encarcelados y ser muertos. Y se apartaron. ¿Sí? Y nosotros podemos leer también que nosotros no somos de los que retroceden. Y hay veces que cuando las cosas no se ponen tan bien, pues ni exaltamos a Cristo, ni siquiera vamos hacia adelante, caminando como con mucho valor. ¿Sí? La verdad es esa. Imagínate en ese tiempo que realmente la iglesia era perseguida. Y Pablo aquí dice, después de que les dice todo esto, yo sé en quién he creído, el Espíritu Santo lo tengo yo y yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito. ¿Recuerdas que el Espíritu Santo es el depósito, es la garantía de que tú vas a estar con Él porque por eso lo puso en ti el Espíritu Santo? Bueno, esa garantía que te guía, que te habla, si tú te dejas, porque hay veces que vemos las películas, caricaturas y demás, cuando está el angelito y donde está el diablito diciéndote qué hacer. Y nosotros no nos reímos y no nos damos cuenta que cuando tenemos que elegir siempre hay también. Ajá. Y a veces como que lo más atractivo es esto debe ser de Dios. Y la verdad es que eliges lo más cómodo, más fácil, pero tal vez no lo más adecuado en cuanto a tu fe, en cuanto a mi fe. Tenemos que pensar en esto, ¿no? Porque el Espíritu Santo está ahí. Estamos sellados con su Espíritu Santo. Y Él nos habla, nos guía, nos mueve si nosotros nos dejamos guiar. ¿Sí? En ratito se nos olvida. Pero bueno, ahí está. Él está y es poderoso para guardar el depósito hasta aquel día. ¿Por qué? Porque yo estoy, dice Pablo, en su contexto, no, estoy en la cárcel, estoy esperando para que me maten. Yo sigo predicando el evangelio. En esta porción que vamos a ver dice la palabra de Cristo no está presa. Yo estoy preso, pero su palabra sigue libre. ¿Por qué? Porque nadie la puede detener. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra no pasará. Siempre va a seguir siendo. ¿Sí? Y eso es lo que sostiene a Pablo y dice, tú, después de todo lo que hemos visto, tú, Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí tenemos que recordar qué es la gracia. Porque la gracia es lo más valioso. Obviamente la salvación es por gracia, obviamente el amor de Dios es pura gracia, todo, la salvación, la gracia es lo más valioso que tenemos de Dios, porque sin la gracia no tenemos absolutamente nada. ¿Y qué es la gracia? Gracia realmente puedes leer como regalo, el regalo que es en Cristo Jesús. Algo que tú no pagaste, algo por lo que tú no abonaste, algo por lo que tú no hiciste absolutamente nada, como dijimos al principio, sino poner nuestro pecado. Y sin embargo, Dios nos lo dio como un regalo. Has creído en mí, tú creíste que morí yo por ti, que morí y resucité, ¿sí? Tienes el regalo de la vida eterna, mi gracia está contigo. Por eso también Pablo saludaba, ¿sí? Misericordia, gracia y paz para con ustedes. Los deseos que todos deberíamos tener para con todos los demás, no solamente para los hermanos, para toda la gente. Pues si Dios quiere que no se pierda nadie, imagínate cómo voy a creer yo que, híjole, a ver si no me toca en la eternidad con aquel, tal vez se va a ir al infierno y yo voy a estar libre. Y si por esos pensamientos nos muestra el Señor que como que no estamos aún firmes en la vida eterna, de creer, de nuestra fe. Yo sé en quién he creído, ¿sí?
Dice, que la salvación no se pierde. No, que nadie está hablando de perder nada. Estoy hablando de no tenerla, pero creer que sí. De eso sí estoy hablando. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy presente esto. Entonces la gracia es un regalo y ese regalo fue en Cristo Jesús. Él llegó en forma de un bebé, pero se le consideró un cordero, pero también un león, pero también el Salvador, también el Rey del mundo, el Señor de señores, príncipe de paz. El, todo está en Cristo. Dios eterno, le dice la palabra, dice esa profecía de Isaías, Dios eterno, príncipe de paz, ¿sí? Pero también consejero, también Dios fuerte, Padre eterno, perdón. Él es Jesús. Ese es el regalo. Ese es el regalo el que iba entrando ese día a Jerusalén, para que todos después de unos días lo menospreciaran y gritaran, crucifícale, 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 y libéranos aquel que sí conocemos. ¿Sí? Lo que has oído de mí, y esta vez esfuérzate en la gracia, o sea, agárrate de Jesús, Timoteo, y haz esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, lo que has visto de mí, no tanto, porque a veces, dice Pablo, a veces lo que quiero hacer, digo, lo que no lo hago y lo que no quiero, eso es lo que hago. Por favor, no sean tomados en cuenta mis pecados, pero mejor déjame seguir predicando la verdad, porque yo como hombre te voy a fallar, ¿sí? La forma incluso de expresártelo, tal vez te lo voy a decir demasiado fuerte o de una manera que no te agrada. No todo el tiempo voy a ser el mismo, pero sí lo que has oído de mí. Porque lo que te he predicado, lo que te he contado de Jesús, las instrucciones, las enseñanzas, todo lo que te he dicho de Jesús, eso no cambia. Volvemos a lo mismo. La palabra de Dios no cambia. ¿Sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y idóneos para enseñar también a otros. Requisitos de hombres fieles y idóneos para enseñar también a otros. 1 Timoteo capítulo 3. Porque está hablando otra vez de la preparación de gente que siga adelante llevando la palabra de Dios. ¿Sí? Pero dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué ha oído Timoteo de él? Toda la instrucción de Jesús, toda la instrucción bíblica, la palabra de Dios, tal cual. Incluso el hecho de que elija hombres idóneos. ¿Quiénes son esos hombres idóneos? Bueno, les digo, lo vimos en el capítulo 3. Un hombre que sea marido de una sola mujer, que sea irreprensible, sobrio, decoroso, hospedador, prudente, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Sí, no un neófito, un nuevo en la fe, no sea que se envanezca. También es necesario que tenga buen testimonio para los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. A esos hombres, Timoteo, ya habíamos hablado, ya te había mandado una carta, seguro los tienes muy presente. Busca a esos hombres, enséñales lo que tú has oído de mí, ¿sí? Acerca de Jesús. ¿Para qué? Para que llegue hasta este momento, ¿no? Para que hasta este momento estemos escuchando lo que él le decía a Timoteo, porque Jesús se lo dijo a él, porque después lo confirmó con los demás apóstoles y le confirmaban, sí, es cierto esto, no es verdad, tampoco tienes que guardar tales cosas, solamente cuídate de esto, de esto, de esto, ¿no? Y eso predica a Jesucristo crucificado.
por nuestros pecados, pero también dejando la tumba vacía, resucitado para darnos vida eterna. Amén. De eso se trata. Y le dice que sean idóneos también para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Timoteo, pues ¿qué te digo, Timoteo? ¿Sí? Estoy en la cárcel y me van a matar. Tú sufre penalidades, pero como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo es esto? Yo creo aquí tenemos solamente un ejemplo de soldado, ¿no? Pero y tú lo has visto seguramente en películas o lo has visto en las noticias y demás. Los soldados están preparados para seguir instrucciones directas y específicas y tienen una preparación para soportar, para pelear, para diferente a la que tiene un policía, por ejemplo. Por eso no los querían aquí en México en la calle, sino haciendo su función como soldados, porque se les iban a ir encima, porque ellos cuando llegan los soldados a trabajar es porque van a hacer lo que tienen que hacer, punto. Pero aquí dice, tú como buen soldado haz lo que tienes que hacer para Jesús. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Exhorta, redarguye, instruye, le dice después a Tito en la siguiente carta, ¿no? Pero tú sigue adelante, que te quieren callar, la palabra de Cristo no está presa, tú sigue predicando. Tal vez vas a recibir golpes, tal vez te van a correr del lugar, tú sigue adelante como buen soldado. Ni un paso atrás. Que no todos lo hacen. Él está animando al que sí, porque ninguno tiene como a Timoteo que sienta la misma pasión que él siente por quién, por los elegidos. Ahorita vamos a ver quiénes son los elegidos. Pero dice, hazlo como buen soldado. Y como buen soldado no se presta tampoco al cohecho o empieza a ver por otras cosas, sino se enfoca en lo que tiene que hacer. Buen soldado, ojo, ¿sí? No estaba hablando de todos los soldados, sino el buen soldado, como buen soldado de Jesucristo. Y no lo hace porque lo que le interesa es agradar a aquel que lo tomó por soldado, aquel que le llamó para vida eterna, aquel que le llamó para rescatarlo. Somos soldados de Cristo, pero así como somos siervos también. Sí, y le digo que cada vez que hablo acerca de los siervos o de estas funciones en Cristo, me acuerdo de esa película de los vegetales, que es película cristiana, son una serie cristiana que hicieron, en donde hicieron la película de los piratas que no hacen nada, ¿sí? Entonces, a veces tenemos funciones en la iglesia, todos tenemos parte en la iglesia, pero somos como esos vegetales que le dieron con entorno cristiano, que no hacemos nada, ¿sí? Ni como soldados, ni como nada, ni como siervos. Pero el Señor nos considera así. Y si bien había dicho, bueno, es que yo soy de los siervos inútiles, decimos varios. No, no es así. Así es lo que quiere decir esa expresión es que por más que tú quieras hacer, lo más que puedas hacer, solamente vas a hacer aquello que se te ha instruido a hacer. No puedes hacer más allá de lo que tu Señor te deje hacer. Pero no es que seamos inútiles en sí, sino que seguimos las instrucciones del Señor. Hay quien ha de decir, ¿de qué está hablando? Pero muchos sí lo saben, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ok. Le explicas después a quien tenga cara de what, por favor. Bueno, pero no se presta
a otras cosas, sino agradar solamente a Dios, firme en seguir adelante en la voluntad de Dios, predicando a Jesucristo, buscando a los elegidos y haciendo la obra de evangelista. Pero yo no estoy hecho para el evangelismo. Todos estamos hechos para el evangelismo, pero hay a quienes Dios usa con un poder impresionante. Pero todos, porque todos podemos abrir la boca y dar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, ¿o no? Y los que no tienen boca, hasta con señas lo hacen, pero Dios, no tienen voz, que no pueden hablar, hasta con señas lo hacen. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Da ejemplos, ¿no? El soldado, el atleta y enseguida el labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y esto es, eres cristiano, pero en la carta que Pedro escribió nos deja ver precisamente que a veces nos confundimos como cristianos y pensamos que ser cristiano es vivir como siempre, pero diciendo que salga de mi boca que soy cristiano, que soy hijo de Dios. Realmente no es por obras, sabemos que somos cristianos, no es por obras, no es por nada que podamos hacer, pero de alguna manera sí nos lleva a vivir de una forma diferente el hecho de ser cristianos, aunque eso no es lo que da la garantía de la fe, ¿sí? Dice en esa carta de Pedro que dice, no sufras por matar a alguien, robar a alguien o por meterte en lo ajeno. O sea, si tú dices que eres cristiano, pero sigues portándote como siempre y sigues queriendo abusar de los demás y que sigues metiéndote en problemas con todo mundo, dice, es que no me quieren por ser cristiano. No, ya lo he repetido tantas veces, ¿no? Porque estas cosas me gusta verlas porque son las formas más prácticas en que Dios nos lo enseña en la palabra, como para no engañarnos a nosotros mismos. Dice, no, estás buscándote eso. Como cristiano, sufre por Cristo y vive de acuerdo a su voluntad. Deja aquello de lo que Él te rescató y vive de una manera en que agrade a Dios. El que hurtaba, dice en 1 Corintios, pues no que, digo en Efesios, perdón, en Efesios 4, el que hurtaba, pues no hurte más. Es más, si tienes, si puedes, ayuda a los demás. Un ejemplo bien claro, ¿no? O sea, lo que estás haciendo que es malo, déjalo de hacer y haz lo contrario. Haz las cosas bien. Entonces, dice, también que lucha como atleta, pensando en el soldado de Cristo, atleta para Dios, no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué es esto? No podemos hacer trampas para con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlar a Dios. El labrador igual también para participar de los frutos, llegar a la vida eterna. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Y cuando trata aquí con el labrador, se trata de un trabajo realmente arduo. ¿A quién le tocó ir a piscar o ir a sembrar o que se te ocurre ponerte a hacer algo en el jardín por primera vez y que con 2 horas ya los brazos ya no los puedes levantar y te duelen las manos por las tijeras que agarraste o el asadorcito que estuviste usando o estar agachado, ¿sí? O que estabas en el sol y la cabeza ya te estás explotando? Y el labrador todo el día amanece y a trabajar, y a trabajar, a trabajar. 5, 6, 7 de la tarde a descansar porque ya está oscuro. Y al siguiente día otra vez, y otra vez, y otra vez. Y día tras día, tras día, tras día, por un día volteaba a ver y dijo Jesús, ¿ves las mías? Ya están blancas. ¿Sí? Es tiempo de la cosecha. El esfuerzo en la palabra, dice. Y considera lo que digo, Timoteo.
Y el Señor te dé entendimiento de todo. ¿Qué hacer en cada caso, no? Porque cada caso es muy particular siempre. Acuérdate de Jesucristo, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Imagínate si Pablo se iba a quejar o iba a reclamar de que lo trataran así por predicar a Jesús, y Jesús predicando las buenas nuevas de salvación, predicando que el reino de Dios se había acercado, fue tratado igual y fue muerto. ¿Sí? El discípulo nunca va a poder ser más, en el caso de Jesús, que su maestro. Nunca. Pero sí le está animando a que sufra penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y le dice esto porque también le puede pasar a Timoteo, tal vez le pasó a Tito también, pero a todos los que tú puedas recordar, y en los tiempos venideros después de esto, está el libro de los mártires, y solamente son algunos cuantos de los que en la historia han fallecido por el nombre de Jesús. Y no te estoy diciendo ahí, pues anímate a morir por Jesús. No, pues, gracias a Dios estamos en una etapa diferente de la vida. Aunque pensando en lugares como la zona de Asia, pues aún hay mucha persecución. Y recientemente, hace una semana, también había 122 personas expulsadas de un pueblo del sur de aquí de México por la misma fe en Jesucristo. Se volvieron evangélicos y los corrieron a riesgo de quemar sus pertenencias y quemarlos a ellos o matarlos a ellos. Aún hace 2 semanas, una semana aquí en México, por creer en la verdad. Por creer en que a través de Jesucristo es el único camino para ir al cielo, para ir al Padre. En el único que hay salvación es en Jesús. Por predicar esto. Eso dice la Biblia que quieran agarrar, cualquier Biblia que busquen. Pero esa gente no lee las Biblias. Es solamente lo que aprenden, lo que escuchan y lo que interpretan por sí mismos. Si leyeran la Biblia se darían cuenta de los errores que cometen. ¿Sí? Y no es una crítica, solamente es un llamar la atención. Hoy están saliendo de todos lugares con su ramita bendecida. ¿Recuerdan cuando les estaba contando acerca de este pastor que, no se los conté a ustedes, lo enseñé ya en la conferencia a la que me invitaron, de este pastor, no recuerdo si lo mencioné también aquí, de este pastor ya es grande, pero él dice que cuando se enfermaba, él tenía asma de chico, cuando le daban las crisis para no darle la medicina que, pues, imagínate, hace 50 años, 60 años, qué medicamentos utilizaban para sanar cualquier enfermedad, o sea, muy fuertes. Pero había un predicador en el radio que estaba predicando, y cuando empezaba con la crisis, su mamá ponía la mano en el radio y ponía la mano en el niño y empezaba a orar y se sanaba. Y él está en contra de poner la fe ni siquiera en el predicador que era, porque también era de otro grupo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Le costó muchos años entender que ni era el predicador, ni era el radio, era la fe de su madre en Dios, la que salvaba, la que ayudaba a que se sanara este niño.
no es lo que tengas por ahí, no es lo que recibes, porque Dios no, Dios puede hacer a través de cualquier cosa, pero siempre es Dios. Cuando aquel día se le extendieron las piernas al paralítico y se puso a caminar a saltar y llevaron a Juan y a Pedro y les dijeron, pensaron que que ellos eran los que habían sanado a este hombre. Dijo, no, no fuimos nosotros, fue Dios. Nosotros nada más lo ayudamos a creer. ¿No? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy cesando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo levantan, se les tienden las piernas y no fueron ellos. Ellos le enseñaron a creer en Jesús, en el que hace los milagros. Es tu fe en Jesús lo que hace que Él se manifieste en tu vida o en la vida de aquellos por los que estás orando. Ora por los demás. Aunque sufras penalidades, hasta prisiones como malhechor, o sea, que nos consideren de cualquier forma, ¿sí? Por tanto, dice el versículo 10, por tanto, todo lo soporto, ¿por qué dice? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Un pasaje de Jesús, una parábola, habla acerca de Jesús, habla acerca de que un rey que iba a tener unas bodas, va a haber unas bodas, perdón, y que invitaron a gente específica, y el día de la boda, pues no puedo ir, es que voy a probar una carreta, es que esto, es que aquello, y pretexto para no ir a la boda. Tal vez, bueno, yo podría pensar muchas cosas por las cuales no querían ir a esa boda, pero ¿qué hizo después de esto? Entonces dice este hombre a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, a los que fueron convidados no eran dignos. No es que no quisieran venir, simplemente no eran dignos de venir. ¿Por qué? Porque si no estarían aquí. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Estamos en el pasaje de Mateo 22. Y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Vamos ahí, las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque no estaba vestido de boda. Lo convidaron, si era convidado tendría que ir con el vestido que le ofrecieron para ese momento. Porque no había estado invitado antes. Pero por pura gracia, fue invitado. Pero nadie va a pasar si no está en las condiciones adecuadas. Y dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por cuántos murió Jesús? Hay quien piensa otras cosas, pero porque no lo saben interpretar de esta manera, ¿sí? ¿Por cuántos murió? Dice la palabra que por todos. De tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿quiénes se van a salvar? Los que crean en Jesús. Murió por todos, pero se van a salvar los que crean en esa muerte para redimir el pecado. Y esos son los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos porque creyeron en Jesús.
Entonces dice que por amor a los escogidos soporto todo lo anterior, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por eso, cuando estábamos viéndolo o estudiándolo, lo estudio con mi esposa, no es los que ya son, dice, si no es solamente, sino todos aquellos que han de creer en Jesucristo. Dice, para que ellos también obtengan la salvación. Entonces, ¿hay aún gente que va a salvarse? Aún les pregunta para con ustedes. Este debería ser el corazón para nosotros, de nosotros. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para salir y hablar de Jesucristo y decirles que aún hay esperanza para ellos, que aún es tiempo, que el Señor aún está dándonos una oportunidad para que podamos llegar a sus pies, tocarlo y decir, Señor, creo en ti, Jesús, y ser salvos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. También decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La misma situación, por lo mismo. O sea, no es por lo que me esté pasando a mí solamente y lo que estoy viviendo en la cárcel o la persecución o la pedreada que me pusieron o los naufragios que he tenido o la serpiente que me mordió. No, es porque todo esto lo he recibido porque sigo adelante llevando la palabra de Dios a unos y a otros que los necesitan también. ¿Sí? Qué padre. Pero imagínate, Pablo. Ay, gracias, Jesús, ya creí, ya entendí, ya se me cayeron las escamas de los ojos. Ahora sí voy a ir a meterme en la iglesia. Ya voy, me porto bien, hago bien, sirvo ahí, me voy, ya me voy a mi casa y voy y hago mis cosas, ya. Pero de mi boca no sale Jesús para nada. ¿Dónde estaríamos? Te hubiera tenido que elegir a otro. Pero Pablo fue ese instrumento utilizado por Dios para que Pablo y Pedro y Santiago y demás, para que hoy tengamos la palabra y entendamos que no es solamente creer, sino transmitir esa fe. Y eso, haciendo eso, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos creyendo en Él y siendo confirmados en Él, y entonces podemos soportar todo por amor de su nombre. ¿Sí? Y entender que somos de los pocos escogidos. Y no fueron escogidos porque Dios rechazara a los demás, sino porque no creyeron en Jesucristo. ¿Sí? Once. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Punto a considerar muy importante. Si somos muertos, ¿con qué? Con Él. Creyentes, creyendo, viviendo como cristianos. Si somos muertos con Él, porque Él ya no estaba vivo. Digo, bueno, ya no estaba presente. Está presente siempre, pero presente físicamente no estaba. Pero estás con nosotros todo el tiempo. Solo si somos muertos con Él, o sea, si somos muertos como creyentes en nuestra fe, si morimos de esa manera, entonces viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, ¿cómo? Como creyentes, como cristianos. ¿Por qué? ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Si lo haces en el nombre del Señor, si vives en el nombre del Señor, entonces eres bienaventurado. Si somos muertos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, ¿qué va a pasar? Él también nos negará. ¿Por qué? No es por desquitarse. Jesús diga, me negaste, entonces te voy a negar yo también. No,
Se trata aquí no del hecho de decir, no, no, no soy cristiano o es que a veces voy a la iglesia, sino el hecho de no creer en Jesús. Yo no creo en Jesús. Eso es negarle. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, definitivamente, o sea, no hay cómo Él te puede ayudar y te diga, ah, no, pues pásale, después vas a creer. No, no es un maestro blandito como para pasar a todos. Sí, esta es la regla. Es a través de Jesús. ¿Crees en Él? Ok. Si crees en Él, no hay forma de que Jesús te vaya a negar jamás. Si crees en su muerte por ti, en su lugar, en tu lugar, en su lugar, en tu lugar. No hay forma en que Él vaya a negarte a ti. Él te va a abrazar y te va a llevar con Él. Si fuéramos infieles, fíjate en este cambio. Si fuéramos infieles, porque muchas veces lo somos, y te podría decir que cuando digo muchas veces es casi casi al día. Sí, muchas veces al día. Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque es parte de quien es Dios. Y todo lo que Él es no cambia. Siempre es Él misericordioso, fiel, siempre Él es quien es. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Si tú hoy has pecado y sientes esa carga, y lo he escuchado hasta niños, y ahí es donde me da como que más ternura, porque a veces los adultos somos más descarados para esas cosas. Los niños dicen, es que me siento bien mal, siento como que Dios ya no me va a perdonar. Y es, acércate y pídele perdón. Y tú vas a sentir, hay que aprender a recibir el perdón de Dios y también. Y vas a ser perdonado. No se refiere en estas situaciones. Si tú te acercas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo Él, justo, si hemos pecado. Se refiere a aquel que ya no se quiere arrepentir, aquel que tiene la conciencia cauterizada y no ve a Jesús como un redentor realmente. Y si alguna persona en alguna situación fue engañada por dichos diferentes, como el hecho de que tú ve cada semana y te perdona, ya estás perdonado, y no se ha arrepentido realmente, porque recuerda esto, el perdón que Dios trae también trae una transformación, porque Él te está tocando y te está limpiando, y comienza esa transformación en tu vida. Que no garantiza el que no vuelvas a caer, pero no te vas a quedar ahí. Te vas a levantar y vas a avanzar hacia Jesús. ¿Sí? Pero a quienes creen que tienen que estar, que pueden estar haciéndolo cada día, lo mismo, por el mismo pecado. Y dices, ah, caray, pues más bien parece que no te has arrepentido. Arrepiéntete y deja el pecado. Así podemos animar a los demás. Recuerda esto, pecado es fallar a la dirección de Dios. Es como tu hijo que te desobedece cuando le das una instrucción. Y Él nos dice, camina hacia mí. Y nosotros, pues hoy no quiero. Y me voy a hacer lo que yo tenía ya planeado porque a mí me satisface más, ¿no? Y Dios dice, pues te estás alejando. Ahí yo, ¿cómo le hago para cubrirte? Aquí estás seguro, aquí conmigo, debajo de mis alas, dice Él. Y eso es, si fuéramos infieles, Él te dice, ve a Jesús y regresa. Él permanece fiel. Y eso es lo más hermoso que podamos escuchar. Porque nuestra infidelidad no limita el poder de Dios para el perdón que tiene para nosotros. Cada día nos vuelve a traer a sí mismo con lazos de amor y nos perdona y nos cubre y nos guarda en Él. Y nos dice,
todo lo anterior. O sea, sí, te amo, sí estás aquí protegido, sí eres salvo, pero en esta vida vas a tener aflicciones, pero que sea por la razón justa. Predícame, habla de mí, alcanza a aquellos que necesitan y sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Al final de cuentas, las recompensas son mayores y es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar y a terminar con la última alabanza. Padre bueno, eterno.